La saga de Puppet Masters, o también conocida en México como El Juguetero del Diablo, es una de las sagas más queridas, respetadas y apreciadas por los fanáticos del terror. En su tiempo, Puppet Master pasó casi desapercibida por la tremenda competencia que había en el género del terror. Sin embargo, con el paso del tiempo, Puppet Master, El Juguetero del Diablo, se ha convertido en una saga de culto para todos los que amamos el terror. El tiempo le hizo justicia al Juguetero del Diablo, ya que la mayoría de las 14 películas de esta saga son formidables. En este video especial vamos a platicar de las primeros 5 películas del Juguetero del Diablo, y si este video tiene éxito y lo comparten mucho, haré una segunda entrega con las películas restantes de The Puppet Master. Las primeras 3 películas de The Puppet Master giran en torno del creador de marionetas, el Dr. André Toulon. André Toulon nació en Francia y antes de ser el mejor titiritero de Europa era médico y daba clases de anatomía en una universidad de Francia, pero harto de la sangre que dejó la Segunda Guerra Mundial, el Dr. André Toulon dejó la medicina para dedicarse a hacer shows de títeres por toda Europa. Sus conocimientos en la anatomía humana los usó para crear a sus formidables títeres. El hecho de que Toulon sea un experto en anatomía explica lo bien detallados que están hechos sus macabros muñecos. El Dr. André Toulon nació en Francia a finales del siglo XIX. Desde joven mostró un talento excepcional para el arte, una pasión que heredó de su familia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la vida del Dr. André Toulon dio un giro dramático. Cansado de la sangre y de la violencia, André Toulon se va a Egipto a montar un show de marionetas con su esposa Elsa. En El Cairo, el Dr. André Toulon descubrió un antiguo secreto alquímico, una fórmula mágica que permitía transferir almas humanas a objetos inanimados dándoles vida. Este conocimiento, aprendido de un misterioso hechicero egipcio, se convirtió en la base de su legado. Cabe señalar que a todas sus marionetas André Toulon las conoció primero como humanos. Todos ellos habían sido asesinados por los nazis y tenían la voluntad de seguir viviendo. En la primera película de Puppet Master de 1989, dirigida por David Schmoller, vemos que la película empieza en el capítulo final de la vida de Toulon. El actor William Hickey es quien le da vida al titiritero en las escenas iniciales de la película, estableciendo el tono y el trasfondo del personaje central de la franquicia. Su actuación es muy breve, pero memorable por su intensidad y por sentar las bases del mito de André Toulon. La primera escena de Puppet Master 1 está ambientada en 1939. André Toulon se esconde en el Hotel Bodega Bay Inn en California. André Toulon es perseguido por agentes nazis que buscan el secreto del elixir mágico de Toulon. Consciente de que su tiempo se acaba y de que lo van a matar, esconde a sus marionetas en un baúl en una pared secreta en su habitación del hotel y se desvive a sí mismo para evitar que su conocimiento caiga en manos equivocadas. Sin embargo, su muerte no es el fin, ya que deja tras de sí el baúl con sus títeres y su fórmula mágica, asegurando que su legado continúe. De 1939, la trama salta a 1989, donde un grupo de psíquicos y parapsicólogos conectados entre sí por visiones y sueños son convocados al hotel donde se desvivió Toulon. Este grupo de psíquicos son convocados por Neil Gallagher, un hombre sin escrúpulos y malvado que afirma haber descubierto el secreto de Toulon. Los invitados a este hotel son Alex Whittaker, un clarividente que tiene sueños proféticos, Dana Hadley, una bruja amargada y malvada que usa su magia para predecir el futuro. A Dana muchos la recordamos como la bruja loca con el perro disecado. También está Clarissa Stanford, quien fue contratada por sus dotes en psicometría. Esto quiere decir que puede reconstruir la historia emocional de cualquier objeto por el sentido del tacto. Clarissa puede, por ejemplo, sentarse en un coche y decirte a quién perteneció ese coche, o sentarse en una cama y saber exactamente toda la historia sexual de esa cama. Clarissa está acompañada por Frank Forrester, quien estudia la energía psíquica y es vidente. Frank es un pervertido quien no pierde oportunidad para usar las habilidades de Clarissa para motivarse sexualmente.
La película de Puppet Master 1 está marcada por dos cosas: sexo y muerte, una combinación que vende mucho en el cine de terror. El sexo y la muerte son los ingredientes fundamentales en Puppet Master 1. Ya en las otras entregas, las escenas eróticas son mucho menos en comparación con Puppet Master 1, que sí está cargada de escenas eróticas innecesarias. Al llegar al hotel, este grupo de parapsicólogos en Puppet Master 1 descubren que Neil, su anfitrión, está muerto y su esposa, Megan Gallagher, está en shock y no ofrece muchas respuestas que digamos. Pronto las marionetas de Toulon comienzan a actuar, matando a los invitados uno por uno de maneras brutales y muy creativas. Rumbo al final de Puppet Master 1 se revela que Neil Gallagher no estaba realmente muerto, sino que había usado el secreto de Toulon para transferir su alma y planeaba sacrificar a los psíquicos porque tenía miedo que tarde o temprano alguno de ellos se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando, ya que todos ellos estaban conectados por el pensamiento. Aparte, Neil Gallagher, cansado de experimentar con marionetas, quería usar el elixir de Toulon en seres humanos que él hubiera conocido personalmente, para perfeccionar de esta manera su inmortalidad. A la mitad de la película, Alex encuentra el diario secreto de André Toulon, el cual era investigado por Neil Gallagher. En su diario, André Toulon detalla la fórmula para crear el elixir y afirma que las marionetas en sus manos son totalmente inofensivas, pero en las manos equivocadas las marionetas son capaces de matar. Al final de la película, Alex y Megan, la esposa de Neil, logran sobrevivir y las marionetas, que parecen tener su propia voluntad, se vuelven contra Neil Gallagher, matándolo de verdad y de una vez por todas. Las marionetas que aparecen en Puppet Master 1 son Blade, quien está inspirado en el mayor Kraus, el militar nazi de la Gestapo que asesinó a la esposa de André Toulon. Está también Jester, el títere con cara giratoria que muestra diferentes emociones. Jester no mata directamente en esta película, pero su presencia es muy tenebrosa e inquietante. Tenemos también a Pinhead, quien es pequeño pero es muy fuerte y tiene manos enormes que usa para estrangular a sus víctimas. Tunneler o excavador, quien tiene un taladro en la cabeza que usa para perforar a sus víctimas. Leech Woman, la mujer sanguijuela, quien expulsa sanguijuelas gigantes de su boca y es ni más ni menos que Elsa, la esposa del titiritero, quien al ser asesinado por el mayor Kraus es resucitada como marioneta gracias al elixir de Toulon. Estas marionetas son ambiguas porque al principio parecen obedecer a Neil Gallagher, pero al final actúan por su propia cuenta, sugiriendo que tienen lealtad hacia Toulon y que tienen su propio sentido de justicia, ya que Toulon jamás maltrató a sus marionetas. De hecho, sus marionetas eran sus amigos. Los conocía en la vida humana antes de ser asesinados por los nazis. Las marionetas tenían un vínculo afectivo muy fuerte con André Toulon y Neil solamente las estaba utilizando para sus propósitos personales y egoístas, y esto lo sabían perfectamente las marionetas. Puppet Master se desarrolla casi enteramente dentro del hotel Bodega Bay Inn, un hotel gótico y aislado que crea una atmósfera claustrofóbica. Las locaciones reales fueron filmadas en el Castle Green Apartments en Pasadena, California, lo que le da un aire victoriano y decadente. La película tiene un tono de terror clásico de los 80, con iluminación oscura, música sintetizada compuesta por Richard Band y un enfoque en efectos prácticos para las marionetas, animadas mediante stop motion y manipulación manual, sin CGI obviamente. El presupuesto para esta película fue bajo, alrededor de $400,000, pero el diseño de las marionetas y la creatividad en las muertes compensan las limitaciones económicas. La cinta mezcla elementos de terror sobrenatural con un toque de misterio, ya que los personajes intentan descifrar qué está pasando mientras son eliminados uno a uno. Puppet Master no salió en cines, fue lanzada directamente a video en octubre de 1989 y aunque no fue un éxito masivo, encontró su audiencia entre los amantes del terror de culto. Las críticas destacaron las marionetas como lo mejor de la cinta, aunque señalaron que la trama y los personajes humanos eran algo genéricos. Con el tiempo se convirtió en un clásico de Full Moon y dio inicio a una franquicia que sigue viva décadas después.
El juguetero del diablo, Puppet Master 1 de 1989, es una película de terror sencilla pero efectiva, que brilla por su creatividad y las marionetas carismáticas que introduce. Aunque la trama no es particularmente compleja, establece a André Toulon y sus creaciones como íconos del género de terror. Es una carta de amor al terror práctico de los 80s y el punto de partida de una saga que explora el legado de André Toulon en direcciones cada vez más y más salvajes. El juguetero del diablo Puppet Master 1, por lo que significa, es una verdadera obra de arte. Si estás interesado en ver Puppet Master 1, en la descripción de este video y en el link fijo en la cajita de los comentarios te voy a dejar una playlist que contiene todas las películas de este video. Y si apenas acabas de llegar a Crypto TV y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Crypto TV, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que esta noche sueñes con Blade y las demás marionetas. Y seguimos este video programa especial con el análisis de Puppet Master 2. Puppet Master 2 es genial. La película inicia en el cementerio donde está enterrado André Toulon y sus leales marionetas desentierran el cuerpo de su creador y derraman sobre él el elixir de la vida eterna, resucitando así a su creador. Puppet Master 2 es una secuela muy necesaria porque en esta parte nos dan muchos detalles del alquimista francés André Toulon. El juguetero del diablo 2, Puppet Master 2, es lanzada en 1990. Dirigida por Dave Allen, esta película lleva la locura de las marionetas vivientes de André Toulon a un nivel completamente nuevo. Si piensas que la primera película era extraña, espera a ver cómo esta secuela mezcla el gore, el stop motion y tiene un toque de romance gótico digno de tus peores pesadillas. Puppet Master 2 comienza con una escena escalofriante en el cementerio Shady Oaks, justo detrás del famoso hotel Bodega Bay Inn, el mismo hotel de la primera película. Es 1990, un año después de los eventos de la primera película. Las marionetas Blade, Pinhead, Jester, Tonnelier y Leech Woman están decididas a traer de vuelta a su creador André Toulon. En una secuencia macabra vemos a Pinhead cavando la tumba de Toulon mientras los demás títeres observan. Pinhead vierte un líquido verde brillante sobre el esqueleto de Toulon. Este es el elixir de la vida. Y Toulon revive como una figura vendada al estilo del hombre invisible, interpretado por Steve Wells. La historia salta a un grupo de investigadores paranormales contratados por el gobierno de los Estados Unidos que llegan al hotel para estudiar los eventos de la primera película. Este equipo está liderado por Caroline Branwell, quien resulta ser el interés amoroso de André Toulon en esta retorcida trama, porque el titiritero piensa que Caroline es su difunta esposa Elsa. Los otros miembros del staff son Lance, interpretado por Jeff Weston, Wanda, interpretada por Charlie Spradlin, Patrick, interpretado por Gregory Webb, y una psíquica invitada, Camille Kenny, interpretada por Nita Talbot. Sin embargo, las cosas se complican cuando Toulon, ahora reanimado y con un plan siniestro, ordena a sus marionetas recolectar cerebros humanos para perfeccionar su fórmula de vida eterna. La obsesión de Toulon, transferir su alma y la de su difunta esposa Elsa a cuerpos humanos, y cree que Caroline es la reencarnación de su esposa Elsa. Y aquí vemos cómo ponen a Toulon como un villano que está totalmente loco. A medida que los títeres cazan a los investigadores paranormales uno por uno, se introduce un nuevo personaje en el arsenal de Toulon: Torch, una marioneta con un lanzallamas en el brazo que no duda en quemar vivas a sus víctimas. La tensión aumenta cuando el hijo de Camille, Michael, interpretado por Colin Bernsen, llega al hotel buscando a su mamá, quien fue secuestrada por Pinhead y por Jester. Al final, las marionetas se rebelan contra Toulon al descubrir que Toulon las usó para sus propios fines y egoístas. Y en un clímax brutal, Torch incinera al titiritero haciendo que caiga por una ventana. La película termina con un giro escalofriante. Jester usa la fórmula para transferir el alma de Camille a un maniquí de tamaño real, y esta nueva Camille se lleva a los títeres a un orfanato para encantar y entretener a los niños. Un final que te deja con la piel de gallina, un final de lo más bizarro. Puppet Master 2 regresa al Bodega Bay Inn, pero esta vez el ambiente es más oscuro y más gótico que en la primera parte,
con un cementerio que añade un toque muy lúgubre desde el inicio. La dirección de Dave Allen, conocido por sus efectos especiales, pone énfasis en las marionetas, usando stop motion más fluido que en la 1 y efectos prácticos que siguen siendo un deleite visual. La banda sonora reciclada de la primera película por Richard Band mantiene ese aire siniestro y nostálgico de los 80, con un presupuesto aún ajustado. Puppet Master 2 destaca por su creatividad en las muertes y su tono más campy y exagerado que el original. Me gusta mucho Puppet Master 2 porque aquí dicen cómo Toulon consiguió el secreto del elixir para darle vida a sus marionetas. Hay un momento en la película donde hacen un flashback donde se ve a un Toulon cuando era joven. Él y su esposa viajan a Egipto, donde desarrollan su show con marionetas, y en Egipto conocen a un misterioso hechicero, quien fue el responsable de quemar las marionetas de Toulon. El hechicero habla personalmente con Toulon y lo convence de usar su fórmula para convertirlo en el mejor titiritero del mundo, ya que con su fórmula sus marionetas aburridas no necesitarían hilos para moverse. Ahora, en esta película, en Puppet Master 2, sabemos que la fórmula mágica de Toulon consiste en un conjuro místico y que se necesitan cerebros humanos. En Puppet Master 2 también te explica que el elixir te puede dar vida solamente por 50 años. En esta entrega, Toulon regresa de la muerte, pero su amor por su esposa Elsa lo lleva a la locura, a un delirio egoísta manipulando a sus creaciones. Las marionetas leales al principio se vuelven contra Toulon al darse cuenta de que son herramientas de su locura. En Puppet Master 2, los títeres muestran destellos de personalidad y moralidad, especialmente al rebelarse. El clímax de Puppet Master 2 se alcanza con la muerte de Toulon a manos de Torch. Toulon cae de la ventana y Camille vuelve de los muertos como un maniquí. Puppet Master 2 es una joya del terror de los 90, sube la apuesta con más gore y con más sangre, un nuevo títere incendiario aparece y un André Toulon que pasa de genio trágico a villano desquiciado. Aunque la trama tiene sus fallos y los personajes humanos no son lo más brillantes, las marionetas y sus asesinatos creativos la convierten en un clásico del terror de culto. ¿Qué opinan ustedes, amantes del terror? ¿Es Torch el mejor títere de la saga? Yo me sigo quedando con Blade como el mejor títere de la saga hasta el momento. ¿Y ustedes? Seguimos ahora con la joya de joyas, Puppet Master 3. Esta es mi favorita de toda la saga, sin duda alguna, La venganza de Toulon, lanzada en 1991, dirigida por David DeCouteau y con Guy Rolfe como André Toulon. Esta película es muy importante, nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, donde los títeres no solo son asesinos, sino héroes de la resistencia contra los nazis. Puppet Master 3 es una precuela ambientada en 1941 durante la ocupación nazi en Europa. La película comienza en Berlín, donde André Toulon, interpretado por Guy Rolfe, y su esposa Elsa, interpretada por Sarah Douglas, dirigen un teatro de títeres que usa sátiras antinazis para burlarse de Hitler. Toulon ya ha perfeccionado su fórmula alquímica para dar vida a sus marionetas y las usa en sus espectáculos para deleitar al público. Sin embargo, su talento atrae también la atención del teniente Eric Stein, interpretado por Christopher Logan, un oficial nazi que espía uno de sus shows y descubre que las marionetas se mueven sin hilos. Este nazi sin talento y chismoso informa al general Müller, a Walter Gottel y al mayor Kraus, interpretado por Richard Lynch, un sádico oficial de la Gestapo que lidera experimentos para reanimar soldados muertos. Los nazis irrumpen en el taller de Toulon, arrestan a Elsa y disparan a Toulon en el brazo. En un momento desgarrador y trágico de la película, Kraus mata a Elsa, la esposa de Toulon. La mata frente a él, desencadenando su furia. Toulon escapa con la ayuda de sus leales títeres, quienes matan a Stein cortándole la garganta con Blade y perforándole la cabeza con Tunnelier. Toulon se refugia en una casa abandonada con un niño y su padre, quien se resiste a los nazis, ya que los nazis se llevaron a su esposa a un campo de concentración por ser judía. En esta casa abandonada, Toulon perfecciona su elixir y crea a 6 tiros, un nuevo títere con 6 brazos y revólveres, diseñado específicamente para la venganza contra los nazis. Mientras los nazis lo buscan, Toulon planea un contraataque y las marionetas eliminan a los soldados nazis uno por uno.
Tunneler y Pinhead atacan a los guardias y 6 tiros dispara a quemarropa. El clímax ocurre cuando Toulon atrae al malvado Klaus a una trampa en el teatro. Las marionetas entonces lo torturan brutalmente. Blade le corta los dedos, Pinhead lo estrangula y Toulon lo cuelga de ganchos como un títere humano macabro, vengando así a su esposa Elsa. La película termina con Toulon y con el niño huérfano huyendo a Suiza en un tren, llevando consigo a las marionetas y dejando un legado de resistencia. Un epílogo conecta con la primera película, mostrando a Toulon llegando al Hotel Bodega Bay Inn, listo para esconderse de los nazis. La película está ambientada en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, con un tono más serio y más oscuro que las películas anteriores, aunque esta película se filmó en Los Ángeles, en sets y el Castle Green Apartments. La recreación de la Europa ocupada es efectiva gracias a los uniformes nazis. El teatro gótico y las calles sombrías es perfecto. La dirección de David de Coteau equilibra el terror con un toque de drama, mientras que los efectos de stop motion de David Allen dan vida a las marionetas con un encanto artesanal. La banda sonora de Richard Band, icónica con sus tonos melancólicos y tensos, refuerzan la atmósfera de guerra y venganza. El actorazo que la hace de Toulon, Guy Rolfe, debutó como el juguetero del diablo y su actuación magistral lo convirtió en el rostro definitivo del personaje de André Toulon en esta saga. Para mi gusto, Puppet Master 3 es la mejor de toda la saga por su historia y por el desarrollo de Toulon. Puppet Master 3, La venganza de Toulon, es una precuela que combina terror, drama y venganza en un paquete inolvidable. André Toulon pasa de ser un creador misterioso a un héroe roto que usa a sus marionetas para combatir el mal de los nazis, y la llegada de 6 tiros Six Shooter eleva la acción a otro nivel. Puppet Master 3 es un peliculón, lo igual que la 1 y la 2, y recuerda que te las dejaré en el primer enlace fijo en la cajita de comentarios y en la descripción de este video para que las disfrutes al terminar de ver este videoprograma. Puppet Master 4, cuando las marionetas malvadas se vuelven buenas. Esta es una de las mejores películas de Puppet Master. Tiene de banda sonora a Megadeth y nos trae a un nuevo amo de las marionetas. Esta película está genial, te lo aseguro. Es de las mejores de todas las películas de Puppet Master. Sus secuencias son muy dinámicas e intensas. Esta cuarta entrega de la saga nos trae de vuelta a André Toulon y a sus icónicas marionetas, pero con un giro sobrenatural. Una guerra contra demonios enviados desde el inframundo, títeres buenos contra títeres malos, un joven científico en peligro y un Toulon que resucita para ser un guía espiritual del nuevo amo de las marionetas. Puppet Master 4 comienza con una escena en el inframundo, donde un demonio egipcio llamado Sutek planea vengarse de André Toulon por robar el secreto de la animación de las almas, secreto que Toulon descubrió en Egipto décadas atrás. Sutek envía a 3 títeres demoníacos tótem a la Tierra para recuperar la fórmula y matar a quienes la posean. Estos tótems son criaturas pequeñas, grotescas y con poderes oscuros, diseñadas para sembrar el caos y el terror. La acción principal se desarrolla en 1993, otra vez en el Hotel Bodega Bay Inn, el hotel recurrente de la saga, ahora habitado por Rick Myers, interpretado por Gordon Curry, un joven científico que investiga la inteligencia artificial para la misteriosa compañía Biotech y su más grande proyecto llamado Omega. Rick está trabajando en el hotel en su proyecto de robots con láseres desarrollando la inteligencia artificial, pero su vida da un vuelco cuando encuentra el baúl de Toulon en el sótano del hotel gracias a Lauren, una psíquica amiga de su novia que llegó al hotel sin invitación junto con su arrogante novio Cameron, un parapsicólogo arrogante colega de Rick. La psíquica con sus poderes inmediatamente se da cuenta que hay algo muy macabro en el hotel y advierte a Rick, el joven genio, de no abrir el baúl, pero a Rick Myers no le importan las advertencias de la psíquica y con ácido y una ganzúa logra abrir el baúl del juguetero del diablo, liberando así a las marionetas Blade, Jester, Pinhead, Tunneler y 6 tiros. Las marionetas están guiadas por el espíritu de Toulon, que aparece como una figura fantasmal interpretada por Guy Rolfe.
Estas marionetas ahora eligen a Rick como su nuevo maestro y lo protegen de los demonios tótems. Mientras Rick experimenta con las marionetas, los tótems atacan. Primero matan a Lauren en un ritual sangriento, extrayendo su alma para fortalecer a su tech. Luego, Cameron el arrogante es destrozado por una de esas criaturas en su coche al ritmo de Megadeth al tratar de huir del hotel. Pero las heroicas marionetas de Toulon contraatacan. Blade corta gargantas, 6 tiros dispara y Pinhead usa su fuerza mientras Tunneler perfora y Jester coordina el ataque contra esos demonios mandados del inframundo. En el clímax de la película, Rick descubre que la empresa para la cual trabaja está vinculada a su tech, el demonio, y Toulon, en forma espiritual, le revela que las marionetas deben de usar la fórmula para crear a Decapitron, un títere experimental con cabezas intercambiables y rayos de energía. Decapitron destruye al tótem demonio final con un rayo eléctrico, salvando a Rick y a su novia Susie. La película termina con Toulon prometiéndole a Rick que las marionetas lo protegerían para siempre, dejando abierta la puerta a más aventuras. Toulon en esta entrega le pasa la batuta al nuevo maestro de las marionetas, en un final conmovedor e icónico. La nueva marioneta en esta película es Decapitron. Me encantó esta nueva marioneta. Decapitron, el nuevo títere, tiene un diseño futurista y sus cabezas son intercambiables, una para hablar como Toulon y otra para disparar rayos. Su debut es épico. La película regresa al Bodega Bay Inn, pero esta vez con un aire más tecnológico gracias al equipo de Rick. Filmada en sets y el Castle Green Apartments, la atmósfera mezcla lo gótico con un toque de ciencia ficción de los 90. Los efectos de stop motion de Dave Allen para las marionetas y los tótems son el corazón visual de la película, mientras que la banda sonora de Richard Band mantiene ese tono siniestro y nostálgico. Y con la integración de Megadeth a la banda sonora, esto es todo un caos de la destrucción. Con un presupuesto ajustado, Puppet Master 4 apuesta por la acción entre títeres y un estilo más ligero y aventurero que las entregas anteriores. Puppet Master 4 es una locura de los 90s que transforman a las marionetas de Toulon en héroes improbables contra demonios del inframundo. Con la llegada de Decapitron y un Rick Myers que se roba el show, esta entrega mezcla terror, acción y un toque de ciencia ficción que la hace única en la saga. Su estreno no llamó mucho la atención cuando salió en los 90s, pero hoy en día es una joya para los amantes del cine de terror. Puppet Master 5, el capítulo final, lanzada en 1994 y dirigida por Jeff Borg. Esta quinta entrega promete ser el gran final de la saga, trayendo de vuelta al héroe Rick Myers, el nuevo juguetero del diablo. Las marionetas de Toulon están de vuelta y una pelea definitiva contra el demonio Sutek y sus tótems. Puppet Master 5 retoma la historia justo donde terminó la cuarta película, en el Bodega Bay Inn. Es 1994 y Rick Myers está bajo arresto, acusado de los asesinatos cometidos por los tótems en Puppet Master 4. Mientras está en la comisaría, las marionetas Blade, Jester, Pinhead, Tunneler, Sea Shooter y Decapitron lo protegen desde las sombras, guiadas por el espíritu de André Toulon, quien aparece como un fantasma para aconsejar a Rick y apoyarlo en todo momento. En el inframundo, el demonio egipcio Sutek está furioso tras la derrota de sus tótems. Esta vez envía a un humano poseído, Jennings, un ejecutivo corrupto de la compañía Omega, para así robar la fórmula de Toulon y destruir a las marionetas. Jennings contrata a 3 matones, a Tom, a Jason y a Scott, para infiltrarse en el hotel, pero también invoca a un tótem, a un demonio más grande y poderoso, con colmillos y garras aún más letales. Rick logra salir de la cárcel bajo fianza, y Rick regresa al Bodega Bay Inn. Toulon guía a Rick para activar a Decapitron con una cabeza especial que dispara rayos eléctricos. En una batalla final, Decapitron y las marionetas enfrentan al tótem y a Sutek. Decapitron destruye al tótem con un rayo y Pinhead y 6 tiros acaban con Jennings, liberando a Rick del peligro. La película termina con Toulon despidiéndose de Rick en una proyección fantasmal, diciendo que las marionetas ahora son su legado, mientras el hotel queda totalmente abandonado, o quizá no del todo.
Esta película regresa como siempre al Hotel Bodega Bay Inn con su atmósfera gótica y claustrofóbica, pero también añade un toque de tensión policial al inicio. Esta película estuvo filmada junto a Puppet Master 4 para ahorrar gastos, usa los mismos sets y tiene un estilo visual consistente. Los efectos de stop motion de Dave Allen para las marionetas y el tótem son como siempre el punto fuerte, mientras que la banda sonora de Richard Band recicla temas anteriores con un aire más épico. Aunque el presupuesto para esta peli es bajo, la acción entre títeres y el gore mantienen el encanto clásico de la saga. El Juguetero del Diablo 5, Puppet Master 5, el capítulo final, nos da una batalla épica entre las marionetas de Toulon y el demonio Sutekh, con Rick Myers consolidándose como el nuevo héroe de la saga. Aunque no fue el final que prometía, esta entrega brilla por su acción, el poder de Decapitron y un cierre emotivo con Toulon, quien se convierte en una especie de Obi-Wan Kenobi de la brujería. Y de estas 5 películas que te acabo de enseñar, mi favorita es la 3, porque desarrolla a la perfección el personaje misterioso de André Toulon. En la 3 te encariñas con el titiritero. La 1 está cargada de sexo y de muerte, es buena. La 2 es necesaria y en la 2 Toulon es resucitado por sus marionetas, quienes también lo matan al darse cuenta de que su amo no es lo mismo que era antes, que está totalmente loco y que necesita ser detenido a como dé lugar. En la 3 nos damos cuenta de que Toulon siempre fue bueno. La 3 nos habla del noble corazón del legendario titiritero, quien también era doctor en medicina. Nos desarrolla a un André Toulon como un personaje sincero y de nobles sentimientos, una buena persona víctima de la brutalidad de los nazis. La 4 nos entrega a un nuevo juguetero del diablo, el genio Rick, quien llegó a ser muy apreciado por los fans. Y en la 5, Rick se consolida como el nuevo Puppet Master, haciéndole honor al gran Toulon y convirtiéndose en un digno sucesor del juguetero del diablo. Y hemos llegado al final de este video especial. Recuerda que te voy a dejar estas 5 películas en la descripción de este video y en la cajita de comentarios para que la disfrutes con unas palomitas. Esto es todo por el día de hoy. Si este video les gusta y les llama la atención, si tiene muchos likes y lo comparten mucho, entonces haremos una segunda parte platicando del resto de películas del Juguetero del Diablo, una de mis sagas de terror que más me gustan, una saga icónica para los amantes del terror de culto. Espero que este video haya sido de su agrado. Yo soy su amigo el Dr. Crypto y me despido deseándoles lo mejor de la vida. Y nos vemos en el siguiente video, si el creador del universo así lo dispone.